Sí, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a introducirme un poquito a mí misma. Yo tengo una licenciatura en lenguas modernas, en inglés y francés. Conozco un poco del idioma árabe. No les voy a decir que hablo el idioma árabe, pero conozco. En el año 99-2000 yo viajé a Arabia Saudita y a Egipto. A Arabia Saudita fui por motivo de peregrinación y visitar la familia, y luego pues fui al Cairo, a Egipto. Yo no soy nacida musulmana, sino que en el año 96 yo hice la profesión de fe, o sea, acepté el Islam ya como mi religión, y ya pues en el año 96, ya de eso hace ya 20 años, tengo un largo matrimonio con el Islam. Y pues de ahí nace mi contacto con la lengua, ¿no? Y claro, es parte, el estudio de las lenguas es parte de mi carrera, de lo que yo decidí estudiar. Bueno, pues bien, ahora empiezo esta charla sobre la lengua árabe, historia y actualidad. La lengua árabe es una macrolengua perteneciente al grupo semita, el cual es una rama de las lenguas afroasiáticas. Aquí yo tengo lo que son las familias lingüísticas. O sea, en el mundo existen 6 familias lingüísticas. Está la Niger-Cordofania, la afroasiática, ¿okay?, que es la cual pertenece al idioma árabe, siendo del subgrupo semita, la urálica, la turca, la sino-tibetana, la dravítica y el indoeuropeo, el cual pertenece nuestro idioma español a través del grupo de lenguas romances o latinas. Las lenguas afroasiáticas, estas que están aquí, ¿ok?, es una familia de lenguas que está distribuida en el norte de África, África Oriental, el Sahel, o sea, lo que es el Sahara, y el Oriente Medio. Y comprende más de 240 lenguas habladas, alrededor de 400 millones de personas. O sea, estamos hablando entre África y el Oriente Medio. Bueno, esto es una nota que yo puse aquí para que nos ubiquemos. En el caso de nuestro idioma español, así como el francés, el italiano, el portugués y el rumano, por ejemplo, etcétera, pertenecen al grupo de lenguas romances o neolatinas, las cuales a su vez forman parte del grupo de lenguas indoeuropeas. Aquí están, el grupo de lenguas indoeuropeas. Como ustedes pueden ver, está el latín, que es nuestra madre, nuestro abuelo es el grupo indoeuropeo. Del latín pues nace el castellano, ahí está el gallego, el francés, el italiano, el rumano, y déjenme ver, ok, el retroromano y otros grupos más de lenguas. De acuerdo al investigador de lenguas y maestro, voy a irlas pasando, exacto, muy bien, voy a ir pasando las gráficas para que ustedes vayan chequeándolas. De acuerdo al investigador de lenguas y maestro honorífico de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, Christopher Ehret, en su libro Reconstructing Proto-Afroasiatic
Vowels, Tone, Consonants and Vocabulary del año 1995. O sea, quiere decir reconstruyendo las lenguas afroasiáticas, vocales, entonación, consonantes y vocabularios. Él publicó en el año 1995, este profesor dividió las lenguas afroasiáticas las dividió en 6 grupos. Y voy a empezar con el primer grupo, que es el cual esta charla está relacionada. El primer grupo son las lenguas semíticas. El término de lengua semita fue utilizado por primera vez en la Escuela de Historia de Göttingen, en Alemania, en el siglo XVIII. ¿Por qué se le dio este nombre de semita, lenguas semitas? Y también se le conoce a esa cultura se le conoce también como la cultura semita. Y se le dio ese nombre ya debido a la historia que se encuentra en el Génesis, en los libros, en el capítulo 5, versículo 32, capítulo 6, versículo 10, que se refieren a uno de los hijos de Noé, el cual se llamaba Sem. Según el relato bíblico, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, semita viene de uno de los hijos que se llamaba Sem. Ese fue en el siglo XVIII, la universidad, la Escuela de Historia de Göttingen le designó ese nombre a ese grupo de lenguas. Dentro el grupo de lenguas semitas el grupo está dividido en 3 partes. Las lenguas semíticas orientales, en la cual se encuentra la extinta lengua acadia. Las lenguas semíticas occidentales, en las que se encuentran el hebreo y el arameo, y las lenguas semíticas meridionales, en la que podemos citar, en nuestro caso, la lengua árabe. ¿Qué nos deja dicho esto? Que la lengua hebrea y la lengua árabe tienen el mismo origen, pertenecen al grupo semita. Lo único que la lengua árabe se desarrolló básicamente en el lado del Golfo. Ok, dentro de las lenguas, aquí lo tenemos, lo que son las lenguas semitas. Como ustedes ven, aquí está el acadio. El acadio y el heblaíta se desarrollaron en lo que fue la parte de Mesopotamia, ¿no? La parte de Mesopotamia también se derivó el babilonio, del acadio salió el babilonio, el asirio, que ya son lenguas muertas. Y pues de aquí de este lado tenemos el amorita, ugarítico, arameo, etcétera. Yo les voy a pasando las imágenes para que ustedes mismos vayan viendo. Bueno, dentro de estas lenguas tenemos también las lenguas egipcias, que estas incluyen el egipcio clásico, el demódico y el copto. La lengua copta, que es una de las lenguas antiguas de Egipto, es el único que ha sobrevivido de este grupo de lenguas egipcias, ya que la Iglesia Ortodoxa copta lo mantiene en su liturgia. O sea, en Egipto los cristianos que hay son los cristianos coptos, y en su liturgia ellos utilizan la lengua copta, que es una de las lenguas egipcias antiguas. Inclusive la Biblia está escrita en copto y ellos la leen en ese idioma.
También otro grupo de las lenguas semitas, entre otros grupos que podemos citar, están las lenguas bereberes. Las lenguas bereberes, estas sí son un grupo, este sí que es un grupo grande, porque estas son habladas por los bereberes del norte de África. Por ejemplo, existen 12 millones residentes en Marruecos, 7 y 8, y yo diría que más en Argelia, y son habladas principalmente por habitantes del norte de África. Y tenemos del grupo bereber, tenemos los hablantes de Marruecos, que hablan el rifeño, los cuales se habla en las ciudades españolas de Melilla y Ceuta. Melilla y Ceuta eran parte de Marruecos, pero España tuvo una confrontación y bueno, pues pasaron a ser parte del territorio español. Están también el Tamasic y Tacheli. En Argelia tenemos también otros grupos, por ejemplo, como el cabilio de las lenguas bereberes, que el cabilio se habla en el norte, entre las montañas de Argelia, el shawia, como le pusieron los franceses, y el chenua. Otro grupo de las lenguas bereberes, los hablantes de Túnez, que hablan el bereber matma, los de Libia, que hablan el sogna, ayuila, gadamés, etc. Y los tuaregs. Ustedes saben que los tuaregs, el grupo tuareg, ese grupo étnico se maneja, ellos son un poco nómadas. Ellos están en el Sahara, entre el Sahara argelino, entre Marruecos, Níger, y ellos tienen ya varias lenguas de acuerdo a la zona donde se muevan. Por ejemplo, en Argelia tienen el Tamahak, en Mali también ellos viajan por Mali, hablan el tuareg, etcétera. En Mauritania nosotros tenemos el Senaga, y en Egipto hay una comunidad de bereberes. Los bereberes, como dijimos, se tienen en toda la parte del norte de África. Y hay una pequeña comunidad en el oasis de Siwa, en Egipto, que está compuesta por 10.000 habitantes aproximadamente. Ellos están cerca de Libia, y ellos hablan el Siwa, el bereber Siwa, y es el grupo más extremo oriental bereber que se conoce. Y por último, el último grupo bereber, están los guanches de las Islas Canarias. En el tiempo de la conquista europea, las Islas Canarias en el siglo XV estaban ocupadas por grupos étnicos de origen bereber organizados en cantones, y tenían diferentes lenguas y utilizaban, como son un grupo de islas, utilizaban intérpretes para comunicarse. Otro grupo de las lenguas que ustedes tienen ahí están las lenguas chádicas. Las lenguas chádicas son una subfamilia de las lenguas afroasiáticas. O sea, cuando estamos hablando de las lenguas afroasiáticas, hablamos del grupo semita, ahora hablamos del grupo egipcio, y ahora el grupo bereber y las lenguas chádicas. Ahora, las lenguas chádicas se hablan en la África subsahariana, a lo largo del norte de Nigeria, Níger, Chad, República Centroafricana y Camerún. Y dentro de las lenguas chádicas, la más conocida es la Hausa. Por ejemplo, si usted habla Hausa, puede comunicarse fácilmente entre estos países, entre Níger, Nigeria, Chad, República Centroafricana y Camerún. Otra lengua afroasiática es la lengua cusita, que se habla entre Somalia, Etiopía, Djibouti y Kenia. Y la más popular es el oromo, con 25 millones de habitantes. Lo mismo, si usted habla oromo, puede moverse fácilmente en esa área.
Tenemos ya por último las lenguas homóticas de las lenguas afroasiáticas. Las lenguas homóticas son un grupo de lenguas que constituye una de las ramas de las lenguas afroasiáticas. La mayoría de hablantes de lenguas homóticas se encuentran en el suroeste de Etiopía y el término homótico alude al río Omo, situado en Etiopía. Bueno, pues ahí vimos el grupo de lenguas afroasiáticas, 6 grupos. En la actualidad, las lenguas semitas más habladas, ahora volviendo otra vez al tema de las lenguas semitas, las lenguas más habladas mundialmente son las siguientes. En el primer lugar, el árabe, que tiene 300 millones de personas, de hablantes. Número 2, el amhárico, que tiene 22 millones. El amhárico es el idioma que se habla en Etiopía, en el sur de Yemen, las comunidades que han emigrado de Etiopía al sur de Yemen, ahí hablan amhárico. Básicamente en esa zona es que se encuentran las personas que hablan este idioma. El número 3, el tigrinya, que tiene 7 millones. El hebreo, hay un dato un poco desconocido, pero va a 6 o 7 millones de personas. El arameo, es una lengua que está casi por desaparecer. Tiene 575,000 hablantes y no llega a 1 millón. Y el maltés, también otra lengua que está por desaparecer, porque según el dato que pudimos recopilar, dice que hay 520,000 personas. Entonces esas son las 6 lenguas semitas más conocidas y más habladas mundialmente. Entonces, para nosotros, para yo mostrarle un ejemplo de en el caso del hebreo y del árabe, que como ustedes pudieron ver, pues tienen tienen el mismo origen como lengua semita. Hay muchas palabras que se dicen en árabe igual que en hebreo. Por ejemplo, nosotros conocemos en hebreo el popular shalom, ¿verdad? Shalom. En árabe, salam. Y tiene el mismo origen, shalom, salam. El mismo origen y el mismo significado, que es paz. Cuando usted dice shalom, es paz. Salam es paz también en árabe. Ese es una de las ese es uno de los, yo tengo aquí de las similitudes. Este es el alfabeto del idioma árabe. No sé si ustedes lo pueden ver aquí. El idioma árabe se lee de derecha a izquierda. Y otra cosa muy interesante es que el idioma árabe tiene solamente 3 vocales: A, I y U. Solamente A, I y U. Y comienza con esta, que es la letra A, alif, la B, ba, ta, za, pero sigue ya otro orden diferente al del idioma español. Alif, ba, ta, ta, jim, ha, ja, dal, zal, ra, za, sin, shin, etc. Y como ya les había dicho, solamente tiene 3 vocales: A, I y U. Ahora yo les voy a enseñar el alfabeto hebreo para que ustedes vean qué similares
cuán similar son estos dos alfabetos. Por ejemplo, aquí yo tengo, bueno, no sé si se puede ver, no sé. Está en lo mismo, el alfabeto hebreo comienza con Aleph, Ba, Ga, Da, He, Waw. Están en diferentes órdenes, pero es el mismo sonido que el idioma árabe. Ahí ustedes pueden ver realmente el lazo que hay entre estas dos lenguas, y claro, porque pertenecen a la misma, al mismo grupo semita. Aquí, miren, esta imagen es súper interesante. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Tenemos aquí al acadio, que ya falleció, la lengua acadia, que ya falleció, ¿verdad? El hebreo, el arameo, el etiópico es amhárico. El árabe clásico, miren, por ejemplo, en el caso de perro, la palabra perro, en acadio se decía kalbu, en hebreo, Caleb, en arameo, calba, en etiópico, calb, en árabe, calbu. Calb. La raíz es calb. Por ejemplo, en la palabra ojo, enu, en acadio, en hebreo es ain, en arameo aina, en etiópico ain, el árabe clásico ain, y la raíz es ain, ojo. Y así pues hay otra lista, hay otras palabras más que es bastante interesante cuando uno lo ve así, todas esas palabras en todas las grupos de lenguas hermanas, uno puede ver la similitud y la familiaridad que hay entre ellas, el lazo lingüístico. Pues de acuerdo a Víctor García de la Concha, él es el director del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes es el instituto encargado de difundir y pues regularizar la enseñanza del idioma español como segunda lengua. Él afirma que el árabe aportó 10.000 palabras a la lengua española. O sea, nuestro idioma español tiene 10.000 palabras que proceden del árabe. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto posible que un idioma, o sea, un idioma que viene de un grupo lingüístico afroasiático, puede influir a otro idioma que de otro grupo totalmente diferente, como es el caso del español, que pertenece al grupo de lenguas indoeuropeas? ¿Y cómo es eso posible? Porque ya nosotros vimos en la figura que le mostré cómo las lenguas semitas sí tienen una misma raíz y un mismo palabras similares. Pues bien, en el año, ¿cómo sucedió esto? Pues bien, en el año 711, grupos provenientes de Oriente y del norte de África, árabes, sirios y bereberes. Yo les había mencionado sobre la lengua bereber porque ustedes se habrían preguntado, ¿y por qué ella está hablando de la lengua bereber si el tema es de la lengua árabe? Es que realmente se relacionan, y ahora es que ustedes van a saber por qué, por esta historia, que en el año 711 grupos provenientes de Oriente y del norte de África, entre estos bereberes y árabes,
de religión musulmana al mando del comandante bereber, que había sido recién convertido al Islam, Tariq ibn Ziyad. Derrotaron al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. El comandante bereber Tariq ibn Ziyad se había convertido al Islam y era un musulmán muy, o sea, con una fe como todo recién converso, una fe muy candente, y él quería realmente llevar el Islam, difundir el Islam en todo el mundo. Invade a lo que es la península ibérica, donde está España, y derrota al rey visigodo Don Rodrigo. Y así empezó la dominación árabe de la península ibérica, que se prolongaría por 8 siglos hasta, curiosamente, el año 1492, momento en que el último rey nazarí rindió Granada a los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Curiosamente, en el año 492 sale España del último reinado de Granada, el último reinado musulmán árabe, por estos dos reyes que ustedes conocen ya, estos dos personajes que luego serían lo que casualmente financiarían o apoyarían el viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo, hacia América. Pues bien, volviendo al tiempo de la conquista del general Tariq ibn Ziyad, la conquista fue rápida. En menos de 8 años conquistaron toda España, a excepción de una pequeña franja en el norte de la península, donde ellos no barrieron con todos los reinos cristianos, sino que ellos se quedaron como en el norte, y se quedaron pues ahí este grupo, donde los núcleos de resistencia, ahí se creó un núcleo de resistencia, dieron lugar a los reinos cristianos peninsulares, que fueron recortando progresivamente el espacio musulmán. Ese grupo que se quedó en la parte norte, poco a poco ellos se fueron preparando, se fueron en esos 8 siglos, y fueron poquito a poquito bajando la dominación musulmán árabe. Pues bien, España se islamizó, dependiente del califato abasí de Damasco. Eso fue en del 711 al 755. España era un califato abasí dependiente de Damasco. El califato abasí, su sede era Damasco, Siria. Y este califato que se fundó en España era dependiente, y su nombre se le llamó Al-Andalus. Este adoptó en gran parte las costumbres, la cultura y la lengua del invasor. O sea, en este caso, la lengua árabe y el bereber, en cierta forma. Y esa influencia jugó un importante papel en su evolución histórica. Esto es tomado de la biblioteca virtual de Miguel de Cervantes. ¿Cómo fue este califato andalusí? Si nosotros decimos que ocurrió en el 711, esta época correspondía a la edad del oscurantismo, el oscurantismo en Europa, o sea, la Edad Media. ¿No es así? Sí. Entonces, ¿cómo era este califato? Ustedes se recuerdan que en la época del oscurantismo era un pecado, todo estaba regularizado, o sea, la religión era la que regularizaba todo tipo de conocimiento, todo tipo de investigación, y usted tenía que tener mucho cuidado con lo que usted decía. Estoy hablando ya del otro lado de Europa, dominada por en este caso, pues, por la religión cristiana. Usted tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, que no fuera en contra de los principios del dogma, porque fácilmente Bueno,
Pues en el lado del andaluz, el uso del papel, que era algo, un lujo en la Europa del otro, en la Europa, el otro lado de Europa, en el mundo andalusí hubo una gran abundancia de libros y el uso del papel no fue un lujo, como solía hacerlo en el resto de Europa, donde al no conocer el papel y los progresos de la tinta y tener como soporte para escribir pieles de animales, cuero, el libro tendría un precio muy alto, accesible solo para las clases adineradas. O sea, en Andalucía hubo una gran abundancia de papel, de tinta, esta gran abundancia de libros y la alta alfabetización, si de nuevo se compara con el resto de Europa, hará que haya gran número de bibliotecas. La más conocida, sin duda, es la biblioteca de Al-Hakam II en Córdoba. Córdoba, una de las 70 en la ciudad, contenía, o sea, la biblioteca Al-Hakam II era una de las 70 bibliotecas que había en Córdoba y era la más grande. Por ejemplo, en Santo Domingo, ¿cuántas bibliotecas hay? Yo creo que no llegan ni a 20. Entonces, estamos hablando que en Andalucía había 70 y la biblioteca de Al-Hakam II tenía 400.000 volúmenes. Ya ustedes se pueden imaginar, entre lo que se encontraba tanto traducciones de obras griegas como las aportaciones medievales al desarrollo de la ciencia y la cultura. Los árabes tenían el imperio, el califato andalusí, quería destacarse por las ciencias, tenían una hambre del conocimiento. De acuerdo a José Martínez Gascue, catedrático de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Barcelona, él afirmó que entre los siglos 8 y 9, por iniciativa de los califas de la dinastía Abbasí, en Bagdad y Damasco se emprende un trabajo, y lo cual llega también al andaluz, un trabajo de traducción de textos filosóficos y científicos griegos, que son la mayor aportación, según este señor, del mundo árabe, y también fueron traducidos por la ciencia persa, babilónica e india. No solamente se tradujeron los textos de los filósofos griegos, como Platón, y ustedes ya conocen el resto, sino también de filósofos orientales, o sea, la filosofía de la India, la filosofía persa, etcétera. ¿Cómo funcionaba este califato? Se cuenta que el califa de Andaluz, usted, por ejemplo, usted era cristiano, y claro, en ese tiempo era el latín, usted podía traducir y conocía el árabe. ¿Cuánto usted quiere para que me traduzca toda esa obra de Platón? Que ellos rescataban, porque en aquel tiempo, acuérdense que en Europa nada de eso se hablaba, eso era un pecado y un problema. ¿Cuánto usted quiere por traducirme todos esos manuscritos que están ahí, del idioma en que está original al árabe? ¿Cuánto usted? Venga, siéntese ahí, su trabajo es traducir con una tinta. Usted es persa, ¿cuánto usted quiere por traducirme del persa al árabe? Todos esos textos filosóficos de Zoroastro, del otro, de aquel, siéntese ahí y traduzca. Y usted, siéntese ahí y tradúcame todo lo de Lao Tse. Y por eso fue que esta biblioteca, o sea, el andaluz tenía una elevada, o sea, es algo increíble si lo comparamos con el resto de Europa. Intelectualmente era bastante elevado. El califa Al-Mansur en el 775 fue el primero en mandar a traducir obras griegas de astronomía,
el califa Harun al-Rashid en el 808 se interesó en textos de medicina. Su sucesor al-Mamun en el 833 potenció el movimiento de búsqueda de libros para su traducción. O sea, ellos vivían buscando gente especializada. Usted habla árabe y habla persa. Usted habla latín y habla árabe. Venga, siéntese ahí, traduzca. ¿Por qué esto? Bueno, las necesidades del gobierno del imperio, resultante de la rápida conquista árabe y la expansión del Islam, impulsaron a los califas a promover una política de formación de funcionarios competentes y eficaces que pudieran servir de apoyo al poder califal. O sea, al califa le interesaba que sus funcionarios, los que trabajaban para él, tuvieran un alto nivel intelectual. Para disponer de medios para la formación de estos hombres surge un gran interés en el siglo IX por toda ciencia griega. En árabe la filosofía, mire señores, si esas traducciones no se hubieran hecho, se hubiera perdido. Y eso, o sea, eso está documentado. Exactamente. Entonces, los escritos de los antiguos, y especialmente las obras de Ptolomeo, Almagesto, Hipótesis planetaria y las tablas, de este modo se embarcaron en un gigantesco trabajo de traducción en diversos centros, asociando también a otros, o sea, ellos se asociaron a los diferentes califatos. Y se creó un lugar que se conocía en Bagdad. O sea, se llamaba la Casa de la Sabiduría, un centro que confluían los estudiosos y los eruditos de todos los rincones de la tierra, en la Casa de la Sabiduría. Y claro, esto se llevó al andaluz vía de los califatos. ¿Qué era la Casa de la Sabiduría? Ahí, en la Casa de la Sabiduría, en árabe, la filosofía es falsafa. Ahí eso eran sitios de debates. La filosofía grecorromana, la filosofía, por ejemplo, china, la filosofía de los persas, de los indios. O sea, ellos no estaban como a veces nosotros, ¿no? Los occidentales, que nos enfocamos mucho que la filosofía occidental, grecorromana, no, ellos les interesaba todo, era todo. No era una sola cosa, era todo que ellos querían. Entonces, así pues, debido al nivel cultural más avanzado que disfrutaba el andaluz, muchas palabras de nuestro idioma relacionadas al comercio, aspectos jurídicos, saludos cotidianos, tienen origen en el idioma árabe. Por ejemplo, como esto, estamos hablando de que el árabe era el idioma de la ciencia, del avance, de todo, del avance en todos los aspectos. Entonces, nuestro idioma español, obviamente que tiene las palabras que tienen ciertos, en el aspecto jurídico, proceden del idioma árabe. Por ejemplo, alcalde, alguacil, salmedina, almojárife, albacea, etcétera. Términos como comerciales: el almacén, el almoneda, quilate, arroba, quintal. Es que no había una palabra para designar quintal, lo que es un quintal. Y ustedes saben que los números que nosotros conocemos se llaman números arábigos, porque vienen de los árabes, y los árabes los sacaron de los indios a su vez. De ahí viene, ¿por qué? Por el hambre del conocimiento. Ah, mira, pero los indios tienen un sistema numérico, a mí me interesa saber eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Lo traen los árabes y lo importan hacia nosotros, hacia Occidente. Entonces, términos relacionados con técnicas y oficios: alfarero, albañil, etcétera. Términos agrícolas: albaricoque, alcachofa, alcelga, limón.
También hay algunas palabras que nosotros decimos, expresiones en español. Déjenme ir pasándole, sí. Algunas expresiones en español que nosotros pues utilizamos. Por ejemplo, el clásico ojalá. Ojalá que así sea. Los mexicanos dicen ojalá y te vaya bonito. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo, exacto. Ojalá, Allah viene de Allah y viene del árabe inshallah, que inshallah quiere decir si Dios quiere que así sea. Exactamente. La palabra ole, que los españoles utilizan, ole, viene de wallah, wallah. Otra palabra, hola, en español, hola. En árabe es ahlan. Hola es ahlan. Aquí tenemos jala. Jala en árabe es una se usa para incitar a los animales. Jala. También. Hasta, por ejemplo, hasta tal cosa, la palabra hasta, ¿no? En árabe es hatta tal lugar, ¿no? Etcétera, salamería, etcétera. Esos son dentro de algunos ejemplos que son palabras que nosotros utilizamos cotidianamente, que uno a veces, pues, qué sé yo, no se ha detenido a pensar de dónde viene esto de ojalá y olé, etcétera. Pues bien, así es como nuestro idioma español, de acuerdo a este señor del Instituto Cervantes, fue influenciado por el árabe. Como dice el licenciado Víctor García de la Concha, así fue como nuestro idioma se llenó de palabras árabes y muchas bereberes también, muchas palabras bereberes, pero esos ejemplos no los tengo a mi mano y sería muy interesante también pues hacer una investigación. Déjenme decirle que el estrecho de Gibraltar, el nombre Gibraltar, viene de Tariq ibn Ziyad, el señor que conquistó la península ibérica, el general bereber, Tariq ibn Ziyad. Gibraltar es una españolización o latinización del nombre de Tariq ibn Ziyad, porque él fue que entró a través del estrecho de Gibraltar. Ok, ahora bien, dejando ya un poquito lo que fue la conquista árabe en la península ibérica, vamos a hablar del árabe en la actualidad, ¿no? El árabe que nosotros escuchamos a través de las noticias Fox News, CNN, las cadenas noticieras encargadas de hablar de los terroristas y la amenaza contra América, y etcétera, etcétera. El árabe estándar, que es el que se usa en los discursos formales, o sea, en los discursos presidenciales, en los discursos, en los periódicos, ese se conoce como el árabe estándar. Es el árabe formal, no es el coloquial, y ese se deriva del árabe utilizado en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Este tipo de árabe se utiliza en los textos educativos porque es el árabe estándar. Pero ya cuando hablamos de coloquialmente, señores, el idioma árabe se habla en 26 países. El árabe se habla en 26 países
que los tengo aquí. Que estos países están distribuidos entre el norte de África, el Golfo y el Medio Oriente. El norte de África, ustedes saben que hablamos de Argelia, Marruecos, Túnez, Libia, Mauritania, Djibouti, Egipto, y pues del Golfo Pérsico, Kuwait, Abu Dhabi, Bahrein, Arabia Saudita, etcétera, más el Medio Oriente, que es Palestina, Jordania, Siria, el Líbano, Palestina, Siria, Jordania y el Líbano, básicamente, sí. Entonces, como es un idioma que se habla en tantos países, pues obviamente no todo el mundo coloquialmente hablando, ¿no? Coloquialmente hablando no va a hablar igual, van a haber sus variaciones. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestro idioma español aquí. Nuestro idioma español, por ejemplo, yo nací en la República Dominicana, soy dominicana, yo coloquialmente voy a utilizar expresiones, entonaciones propias de aquí, ¿no? Del Caribe, como son los cubanos, diferente voy a hablar de los mexicanos, etcétera. Pues lo mismo pasa con el idioma árabe. Entonces, coloquialmente hablando, el árabe se divide en 4 grupos, que es el árabe peninsular, que es el que se habla en el Golfo, como le dije, lo que es Arabia Saudita, Bahrein, Yemen, Omán, Dubái, Abu Dhabi, etcétera. El levantino, el árabe levantino, es el que se habla en el Medio Oriente, Siria, Líbano, Jordania y Palestina. Esa área, señores, antiguamente, ustedes saben que se conocía como la zona del Levante. El Medio Oriente se llamaba la zona del Levante, antes de que fuera islámica, y en los tiempos, ¿no?, que habían grupos cristianos, etcétera. Está el tercer grupo, es el árabe magrebí, que es el que se habla en Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, y el árabe egipcio, que es el que se habla en Egipto y Sudán. Cuando yo fui a Arabia Saudita, los árabes saudíes hablan el árabe peninsular. Cuando ellos van a decir, ven aquí, ven aquí, ven acá, ven acá, ellos dicen, ta'al lejina, ta'al lejina. Pero los árabes, los libaneses, hablan el árabe levantino. Ellos dicen ta'al lajun. Los saudíes dicen ta'al lejina y los libaneses dicen ta'al lejun. Entonces, ahí usted puede ver las diferencias. Los magrebíes, los marroquíes, los argelinos, cuando dicen gracias, dicen saha. Saha quiere decir salud, pero los árabes del Medio Oriente dicen shukran, que es gracias, de shukr, de gratitud. Bueno, pues sin lugar a dudas, señores, el árabe es un idioma muy interesante, sumamente interesante, y es tan así que las Naciones Unidas decidió hacerlo el 6º idioma oficial. Las Naciones Unidas tiene 6 idiomas oficiales. Y les voy a enseñar esta gráfica para que ustedes vean en el lugar que está el árabe, casi compitiendo con el español. Mírenlo aquí, según las Naciones Unidas. O sea, como ustedes ven, el español tiene un 53% y el árabe tiene un 41%. El primer idioma de las Naciones Unidas es el inglés, bueno, obviamente, el francés, el español, el árabe, ruso y chino. No solamente, hay otras razones también, señores, por qué el idioma árabe fue incluido como el 6º o el 4º de las Naciones Unidas.
En la lengua árabe, aparte de ser el idioma oficial en estas 26 naciones, es la lengua litúrgica de, óigame, de los musulmanes alrededor del mundo. Por ejemplo, alguien me comentaba sobre los musulmanes haitianos. Los musulmanes haitianos, cuando van a orar, oran en árabe. Yo nací aquí, soy dominicana, mi idioma es español, pero cuando yo voy a orar, yo oro en árabe, porque nosotros recitamos capítulos del Corán en oraciones canónicas de nosotros, las 5 oraciones diarias. El musulmán persa que vive en Irán, cuando ora en árabe. O sea que nosotros estamos hablando no solamente de la lengua oficial de 26 naciones, es la lengua canónica. ¿Cuánto? Hay 2 billones de musulmanes en el mundo. No, alrededor de 1600. Porque el cristianismo tiene 2 puntos algo, que es el que más tiene. El que más tiene por ahora. Pero de más rápido crecimiento Es el Islam. Ajá. Y dicen que para el año no sé qué, posiblemente el Islam va a sobrepasar al cristianismo. Porque es la que está avanzando más rápido por diferentes factores que no vamos a entrar ahora en esos detalles.